Muy buenas tardes a todos, en particular en este ciclo de charlas organizado por el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata, a todas las asociaciones que nos apoyan y, por supuesto, a todos ustedes que están presentes. Es un placer nuevamente contar con el profesor doctor Mauro Letturia para este ciclo que, por supuesto, seguirá más adelante. En esta primera etapa les comunico que vamos a hacerlo también por el canal de YouTube hasta que comiencen las preguntas, o sea, allí solamente nos quedaremos con nuestros asistentes por vía de Zoom. Es realmente motivador, y más aún en este momento, poder contar con información y sobre todo con conocimiento. En la vida siempre hace falta ese conocimiento y esa información para saber la verdad que tal vez se esclarezca en un futuro. Y también para saber cómo es el desenvolvimiento nuestro en cada una de las etapas que nos toca vivir. Generalmente esa verdad, tanto en la guerra como en las catástrofes, no sale tan fácil a flote, y más aún en estos tiempos que nos tocan vivir con esta pandemia. Entonces es por eso que es bueno recurrir al conocimiento, sobre todo al conocimiento de otras personas que están evaluadas ya por la sociedad y que tienen un carácter de, digamos, docente y de transmitir conocimientos con la envergadura y con la experiencia que necesitamos nosotros para asumirlo y a su vez aplicarlo en nuestra vida. Por eso es que hoy, en representación de el presidente del colegio, Aníbal Fortuna, y en el mío propio, le damos la bienvenida a Mauro Letturia, al doctor Mauro Letturia, y lo dejamos para que nos explique todo lo que puede ser a favor o en contra de esta ley de alquileres que en los próximos tiempos tal vez esté vigente. Mauro, todo tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Miguel. Quería agradecer obviamente al colegio por esta invitación. Siempre es un placer juntarnos a charlar y a pensar entre todos esta situación que nos toca vivir, ¿no? Todas las épocas han tenido sus desafíos y la nuestra no es la excepción, ¿no? Tal vez nosotros lo sentimos desde un punto personal porque es lo que nos toca vivir, pero hay que entender que, como le señalaba Miguel, el conocimiento nos ayuda a un poco la angustia. Cuanto más profundo sea nuestra capacidad de análisis sobre lo que pasa, nuestra comprensión de lo que pasa, la incertidumbre se corre y ahí empezamos a observar que tal vez esto tiene una solución o posibles soluciones que están en nuestra capacidad de entendimiento. Así que un agradecimiento al Colegio de Martilleros, a su presidente, Aníbal Fortuna, que siempre está predispuesto para organizar este tipo de actividades, y vamos a arrancar, ¿no? Cuando me llamaron para esta charla, la idea de ponerle un título de ganadores, o quién gana y quién pierde, tenía una lógica, ¿no? Que a mí no me gusta en lo personal, pero que describe bastante bien cuál fue el origen de esta ley y de varios proyectos que iban en este mismo sentido, ¿no? ¿Qué sucede desde mi humilde visión de esta situación con la sanción de esta nueva ley de alquileres o llamada ley de alquileres? Se estableció con una lógica de puja, con una lógica de pelea, ¿no? De que algunos ganaban, otros perdían, que algunos son buenos y otros son malos. Lamentablemente para ustedes como corredores y martilleros se los puso del lado de los malos, ¿no? Es decir, hay una
falacia, hay un mito en el ámbito legislativo o una creencia de que el legislador puede con la sanción de una ley modificar la realidad, ¿no? Los legisladores sacan una ley que protege el medio ambiente y el medio ambiente se protege, se cura. Los legisladores sacan una ley de droga y la droga desaparece. Los legisladores sacan una ley que para las noticias es la ley de alquileres y estamos protegiendo a los inquilinos. El tema es que eso es solo un título, ¿no? Como el título de una charla, como un título de un libro, depende mucho del contenido. La verdad que estamos llenos de malas leyes, estamos llenos de leyes que no han cometido o que no han cumplido su cometido. Esta es la primera reflexión que vamos a hacer en línea general. Después vamos a concentrarnos en cada uno de los puntos y vamos a tratar de ver si esa lógica de lo que se proclamó en el debate legislativo o en el intento de dar a conocer una nueva ley de alquileres era o va a cumplir lo que se decía que fue destinado para venir a ser. Desde esa perspectiva hay que entender que, por ejemplo, ya es un hecho, ¿no? Podemos discutir después o dedicar unos minutos para discutir cuándo va a entrar en vigencia, pero la verdad que desde el 2015 hasta esta parte ha habido 5 o 6 proyectos con distinto tratamiento legislativo, pero este se sancionó. Y este es un hecho, es una realidad, entonces ya no podemos dedicar tiempo y esfuerzo a quejarnos. Lo que hay que hacer ahora es tratar de analizarlo y sacar lo mejor de esto. ¿Qué quiero decir con esa situación? ¿No? Tengan en cuenta que la anterior ley especial de locaciones urbanas, la 23091, fue sancionada en el año 84. ¿No? ¿Qué quiero decir? Duró hasta el 2015 que entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. O sea, la anterior ley duró 31 años en vigencia. Piensen que esta ley, porque es importante que la analicemos y que ustedes la conozcan y demás, y porque de acuerdo a nuestra tradición legislativa esto va a durar, ¿no? Esta ley, para bien o para mal, nos va a marcar en los próximos años en la realización de los contratos. Obviamente, como todavía no tuvo su publicación en el boletín oficial y no existe la reglamentación, es importante también comprender que vamos a hablar sobre los postulados principales. Es común también en nuestra tradición legislativa que las reglamentaciones son bastante abundantes y a veces modifican o alteran sustancialmente el sentido de lo que se quiso hacer con la ley. No debería pasar así, pero la aplicación concreta, sobre todo para una sociedad bastante conflictiva o en bastantes situaciones dispares como la que vivimos hoy, nos va a llevar a entender que esta ley difícilmente tenga una aplicación uniforme con la misma visión que fue sancionada hace unos días en el Senado. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es lo que se proclama, una cosa es lo que se dice públicamente, y otra cosa es lo que uno observa cuando hace un análisis científico, detallado, prolijo, de lo que las disposiciones de esa ley realmente generan en nuestra sociedad. ¿Cómo mostrarles lo que quiero tratar de decir? Pensemos desde esta perspectiva. Nosotros todos tenemos expectativas y tratamos de que la realidad se adecue a nuestras expectativas, es propio de la naturaleza humana, ¿no? Lo que pasa es que a veces eso no sucede y ahí es donde nos sentimos incómodos, ahí es donde nos molesta, ahí es donde nos genera problemas, ahí es donde no llegamos a un acuerdo, y esto es terrible en un caso de locación, ¿no? Porque va a derivar en un juicio, va a derivar en daños, va a derivar en la ruptura de esa relación que es tan importante mantener entre las partes y el corredor, entre las partes y la organización de una empresa inmobiliaria, que uno de sus valores principales va a ser la clientela o el respeto que los clientes tengan a lo que uno ha recomendado hacer, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender que a veces las expectativas juegan en contra, ¿no? Que a veces las respuestas son correctas, pero no por los motivos correctos. Vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Si yo tengo un chico, un nenito, y le digo, tenés 2 alfajores, ¿no? ¿Te podés comer 10 alfajores? El nene me va a decir que no,
y yo voy a estar contento porque la respuesta es correcta, ¿no? Tenía 2 y se comió 10. Pero si yo le pregunto por qué, el nene me dijo, o me puede decir, no me las puedo comer porque si me como 10 alfajores me hace mal a la panza, ¿no? Yo esperaba que me dijera, no me puedo comer 10 porque tengo 2, ¿no? En una matemática muy fácil. Pero él pensó en otra cosa, él pensó que 10 alfajores era mucho, ¿no? Y yo no estaba pensando eso. Entonces la respuesta le digo que es incorrecta, que este nene no piensa, o demás. Bueno, esto sucede con las leyes, ¿no? A veces uno escucha los discursos parlamentarios, uno escucha a los motivadores o impulsores de esta ley, o lo que se ha dicho en la etapa previa, y buscaban algo. Y estaba claro que en todos los discursos buscaban proteger a los inquilinos, resaltando situaciones de abuso que viven muchos inquilinos, resaltando la situación de precariedad o las necesidades que tienen muchos inquilinos que de verdad no pueden pagar. Olvidémonos o hagamos un paréntesis de esta situación de pandemia, ¿no? Porque esta ley se realizó antes, ¿no? Pero los problemas de los inquilinos en realidad son casi una constante, no solo de Argentina, sino una constante mundial, digamos. La diferencia es que la visión mayoritaria de la sociedad de alguna manera se familiariza con la precariedad o con cierta simpatía a ese sector, ¿no? Al sector que contractualmente aparece como más débil. ¿Qué significa? Inmediatamente después de hacer una declaración como esa, que hay que proteger a los inquilinos, ¿hay que protegerlos de quién? ¿No? Es lo que se infiere rápidamente. Y ahí vienen quiénes son los malos de la película, los villanos. Y obviamente empieza por el colectivo de propietarios, ¿no? Pensando que son malos y que quieren exprimir a sus inquilinos, y en el segundo escalón de los malos de esta situación aparecen los corredores o martilleros, encabezados o planteados como las inmobiliarias que abusan o que son la mano operativa de esa realidad. Ahí aparece algo que para mí no es verdad, ¿no? Y ustedes podrán analizarlo en su práctica cotidiana. Yo creo que muchos de ustedes día a día ayudan a muchos inquilinos, ¿no? Yo creo que día a día se preocupan o tienen más problemas o más preocupaciones por tratar de ver cómo los ayudan a ellos, porque sin ellos tampoco va a haber una relación contractual. Existe cierta identificación histórica, tal vez, de que las inmobiliarias estaban del lado de los propietarios, o que sus clientes eran los propietarios para los casos de locación. Pero eso, para una realidad actual, dinámica, del 2020, en este contexto, creo que debe aclararse, o al menos correrse ese mito, esa mala información, ¿no? Hay una tarea de todos ustedes por tratar de demostrar que en realidad no forman parte de algo que debe ser defendido o atacado, ¿no? Desde esa perspectiva, sino que son parte que realizan una profesión, que esa profesión está reconocida por la ley, que tienen títulos habilitantes y que merecen el mismo respeto que cualquier otra profesión. ¿Se entiende? Yo no veo leyes que sean en contra de o a favor de los pacientes para protegerlos de los médicos, ¿no? No veo leyes a favor de los clientes de los arquitectos para protegerlos de los arquitectos. Entonces, pero acá hay leyes que se plantean como a favor de los inquilinos para protegerlos de los otros, para protegerlos de los malos. Y esa lógica no me parece adecuada para este tipo de profesiones, ¿no? Me parecería más adecuada en un entorno, por ejemplo, para proteger contra los bancos, o de clientes de telefonía celular, o de clientes de las empresas aseguradoras, donde ahí se nota claramente que hay un colectivo uniforme, un grupo empresarial que abusa de su posición dominante, pero no lo veo en el caso de las inmobiliarias o de una profesión regulada y controlada por sus respectivos colegios y con títulos habilitantes. Vamos a avanzar entonces con elementos concretos de esta ley. Mencioné al principio que no estaba claro cuándo va a entrar en vigencia, ¿no? Obviamente, si mañana sale la reglamentación y se publica en el boletín oficial, la ley establece expresamente que a partir del otro día de que eso suceda va a entrar en vigencia. También puede pasar de que esta ley, ya al estar sancionada en el Congreso por nuestro sistema constitucional, entre en vigencia en forma ficta
y demás. Pero, independientemente de eso, hay un elemento, hay un ruido en el sistema, que es en el decreto 320, que se firmó este año por el Poder Ejecutivo en función de la pandemia, que ataca directamente la situación de las deudas y de los contratos de alquiler, estableciendo como una fecha límite el tope del 30 de septiembre. Al ser un decreto y teniendo en cuenta las últimas novedades o lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo en la extensión de la cuarentena, esa fecha o puede mantenerse o puede extenderse. Entonces, en principio, hablemos en potencial, pero con la salvedad que les decía al principio de la charla, de que esta ley, si la ley anterior duró 31 años, esta ley va a pasar la pandemia, va a pasar la situación de pandemia. Entonces, dejemos esa pequeña discusión del mientras tanto, que la podemos hacer, si quieren, después en la parte de charlas, de preguntas y dudas, ¿no? Vamos a avanzar con el primer artículo de esta ley, que básicamente da por tierra todo lo que se venía discutiendo antes, ¿no? Que era la presentación de una ley de alquileres para proteger a los inquilinos. ¿Por qué da por tierra eso? Porque en realidad ya el primer artículo no tiene nada que ver con los inquilinos, ¿no? El primer artículo es un cambio a la forma en que vemos la notificación en todos los contratos. Esto es importante para ustedes, ¿por qué? Porque ustedes no solo hacen locaciones, sino que hacen compraventas, permutas, cesiones de derechos y alguna otra operación económica. Entonces, lo importante del artículo 1 de esta ley, que directamente para todos los contratos modifica el artículo 75 del Código Civil y Comercial. ¿Y cómo lo modifica? Generando algo que después, cuando analicemos el resto de los artículos, van a ver la relevancia que tiene. Es muy importante y va a cambiar su vida cotidiana como profesionales. Esto yo no lo leí en ningún lugar, nadie dice nada, parece que lo pasan por alto, ¿no? Y el establecimiento del artículo 75, en el cual se le permite generar a las partes un domicilio electrónico, lo cual seguramente todos van a utilizarlo para sus contratos. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque mando un mail, porque es más barato que las cartas documento, porque tiene muchas mejoras, ¿no? Me da más previsibilidad y demás. Pero también genera un encadenamiento. ¿Qué significa? Genera un nuevo tipo de esclavitud. ¿Por qué? Porque esa inmediatez hace que yo continuamente tenga que estar al tanto o controlando este tipo de llegada de notificaciones electrónicas, básicamente al domicilio electrónico que hayamos fijado en el contrato. Después lo vamos a profundizar, pero no pasen por alto esta situación, porque aparte es para todos los contratos. Es decir, mañana hacen una reserva y no estaría mal que fijen un domicilio electrónico. Mañana realizan un boleto de compraventa y estaría bien un cumplimiento de la nueva disposición que tengan domicilio electrónico. Que todo empiece a funcionar con domicilio electrónico. Y eso va a traer sus consecuencias, va a traer una consecuencia mental, van a tener que empezar a estar siempre conectados con su profesión. Tengan en cuenta que cuando uno es profesional, una de las cosas que uno más valora es que uno tiene sus propios tiempos. Bueno, también es una mentira, ¿no? Es decir, uno tiene sus propios tiempos porque no trabaja para otro en el sentido tradicional, pero está siempre pensando en su trabajo y siempre conectado. Bueno, esto va en esa línea. Al establecer notificaciones electrónicas y domicilios electrónicos y plazos de horas o muy breves, como vamos a ver más adelante, siempre vamos a tener la necesidad de estar conectados para tener un adecuado control profesional de esos contratos. Muy importante, y se va a aplicar, como dice la ley, para todos los contratos, ¿no? Esto ya es un hecho. Como les dije antes, a la gente le gusta más, menos, a veces a la gente grande les molesta muchísimo, a veces a la gente joven le parece que no tiene mayor importancia porque ya están conectados con las redes sociales y demás, pero lo importante es que esto es válido para todos los contratos. Vamos con el segundo punto, ¿no? Si hiciéramos una grilla o una especie de análisis comparativo y decimos, cada una de las disposiciones de esta ley, ¿a quién benefician y a quién perjudican? Entonces vamos ubicando, tal artículo beneficia a los inquilinos, tal artículo beneficia a los propietarios, tal artículo, esa grilla obligatoriamente tendría que incluirlos a ustedes, beneficia o perjudica a los corredores o a las inmobiliarias.
pero también va a incluir a otros agentes. Van a ver que hay artículos que benefician o perjudican también a los abogados. Y va a haber artículos que hasta perjudican o benefician a los jueces. ¿Por qué? Porque esta ley es mucho más que una ley para regular los alquileres. Esta ley es transversal, ¿no? Cruza varias áreas de la realización negocial de la vida de las personas, que es tratar de conseguir la vivienda o acceder a una vivienda. Es mucho más que una ley de alquileres. Vamos a analizar brevemente el artículo 2, ¿no? Sustituye el 1196 del Código Civil y Comercial y genera algunas pautas que ustedes, la gran mayoría ya las cumplen, ¿no? Pero acá están mucho más claras, ¿no? Es decir, esto de que no pedir más de un mes de anticipo, de no pedir más de un mes de depósito. ¿Cuál es la gran novedad, ¿no? Por ejemplo, prohíbe pedir valor llave. Ustedes no creo que lo hagan, pero en alquileres que sean para uso de vivienda o habitacional, es muy raro, yo no he escuchado que pidan valor llave. Entonces, eso no habría problema porque es básicamente lo que vienen haciendo. La dificultad de ver si esto perjudica al propietario o beneficia a los inquilinos o a las inmobiliarias en esta grilla mental que estamos haciendo es que exige que la devolución del depósito sea actualizada. Entonces, en contextos como el que vive hoy la Argentina, y los próximos años avecinan será así, con alta inflación, la actualización va a ser el problema. Está claro que si ustedes hoy reciben de depósito un alquiler de 10.000 pesos, cuando termina dejan esos 10.000 pesos, se los devuelven o devuelven el pagaré o el sistema que después charlaremos que usan como depósito, ¿no? El tema es, ahora, de acuerdo al artículo 1196 por la nueva ley, eso van a tener que devolverlo actualizado. Entonces, con un trabajo medio, digamos, no sé, una inmobiliaria del ámbito de La Plata que tenga 100 alquileres, va a tener que estar controlando si ese depósito de cada uno, cómo lo actualiza, lo pone en un plazo fijo, cada propietario. Esto va a generar que ustedes tengan una dificultad en la gestión económica de ese depósito que han percibido. Se entiende que va a ser distinto en cada uno de los casos porque varía el monto, varía si el propietario quiere tenerlo él o quiere dejárselos a la inmobiliaria, o si optaron algún otro sistema como tener pagaré. ¿Cómo se devuelve actualizado un pagaré que fue dejado en depósito? ¿Me explico? Ahí van a tener una dificultad que después el que le interese lo charlamos en la etapa de preguntas. Vamos a avanzar con el artículo 3. Esto es muy fácil, el mínimo pasa de 2 años a 3. Se decía que es para beneficiar a los inquilinos y que no estén renovando continuamente o teniendo que vivir la incertidumbre de no saber si el propietario les va a renovar, entonces en vez de hacerlo cada 2 años es cada 3, ¿no? Es decir, es extraño, ¿no? Porque en el plazo querían darle certidumbre al inquilino, pero cuando llegan a la etapa de fijar el valor de los próximos años, en vez de darle certidumbre, lo giran o lo ceden a índices que en realidad, como marca el artículo 14, giran a el valor del IPC o la variación del IPC y la variación del RIPTE. ¿Y quién sabe hoy cuánto va a variar el IPC y el RIPTE para el tercer año dentro de 3 años? Es decir, ¿se entiende? Por un lado, dijeron que querían darle certidumbre a los inquilinos de tener la certeza y que eso le da seguridad, pero cuando dicen, ¿cuánto voy a pagar? Un inquilino, ¿cuál es la mayor preocupación hoy si hiciéramos una encuesta? ¿Qué es lo que mejor quiere saber el inquilino cuando entra? ¿Cuánto va a pagar el año que viene? ¿Cuánto va a pagar después? La verdad que le importaba poco si era por 3 años, por 4 años o por 2 años. ¿Por qué? Porque normalmente van a ver que de todas las otras cláusulas, los inquilinos siempre tienen el derecho, y ahora con esta ley mucho más, de salir anticipadamente del contrato. Es decir, el contrato no es una prisión. A nosotros no nos interesa tener prisioneros. Nos interesa tener contratantes que tengan la intención de cumplir con estos contratos. No tiene ningún sentido que yo genere un contrato totalmente leonino que beneficie, en este caso al propietario, a costa de expoliar totalmente al inquilino y que después el inquilino no lo pueda cumplir. Eso es un mal contrato, ¿no? Ahí fallamos totalmente en nuestra tarea. Bueno, ¿qué problema le veo a esta extensión de 3 años del mínimo?
No lo dice el artículo, ¿no? Pero hay que verlo desde esta perspectiva. Uno tiene que olfatear, tiene que sentir lo que va a generar que yo extienda de 2 años a 3. Piensen esto. ¿Cómo cobran ustedes la comisión cada vez que hacen un alquiler? Normalmente, en muchos casos, la comisión era un porcentaje del monto total del contrato. Que esto es lo mismo que hace, por ejemplo, el impuesto de sello, cuando ustedes van a sellar alguno de los contratos. Es un porcentaje. Si el alquiler era 10.000 pesos por mes y son 2 años, 24 meses, tienen un contrato de 240.000 pesos, y ahí ustedes cobrarían la comisión. Pero ahora va a haber un contrato de 36 meses como mínimo, y va a haber que tomar valores o montos que no se sabe cuánto va a ser el segundo año o el tercer año. ¿Se entiende? Tenemos en esa variable la utilización de índices que todavía no conocemos. ¿Cuánto va a ser la inflación de Argentina este año? ¿Cuánto va a ser la inflación de Argentina el año que viene? ¿Cuánto van a variar los salarios el año 2022? Nadie lo sabe. ¿Se entiende? Y a pesar de eso va a haber que buscar un monto para que ustedes establezcan cuál va a ser el honorario que van a cobrar por haber intermediado en ese contrato. Ahí tienen un problema que el artículo no resuelve. Vamos con el artículo 5, sustituye el 1201. Acá sí viene algo muy directamente vinculado con fijar domicilios electrónicos, porque el 1201 le permite la posibilidad que para los casos de que se necesite realizar medidas para conservar la cosa, el inquilino, si son urgentes, en 24 horas los notifica. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Los notifica a ustedes o los notifica el propietario? La ley, si bien estaba mirando a las inmobiliarias o el ejercicio de las inmobiliarias, porque los ponía dentro del lado de los malos, de alguna manera dice que deben notificar al propietario. Pero ustedes piensan que todos sus clientes como propietarios van a aceptar tener un domicilio electrónico en el cual un domingo a las 8 de la mañana, el día de Navidad, los inquilinos les estén enviando mail diciendo se rompió el termotanque, se rompió el calefón? ¿Para qué recurren a ustedes muchos propietarios que le dejan sus propiedades en alquiler? Para evitarse esta situación de estar lidiando con las problemáticas que generan la ruptura o los arreglos en los casos de los inquilinos. Entonces, ¿a quién derivarían ese tipo de notificaciones que de acuerdo al 1201 ahora, si son urgentes, solamente le damos de 24 horas? ¿Y cuál es la consecuencia de que ustedes no contesten? Que el inquilino puede hacer esa reparación a costa del propietario. Eso los va a poner a ustedes en el centro del conflicto. ¿Por qué? Porque inmediatamente esto tienen que unirlo con el artículo 9 y la compensación que van a hacer en el próximo alquiler. Entonces empiezan a sumar, ¿no? Como si fuera una fórmula matemática. Por el artículo 1 ponen el domicilio electrónico. Por el artículo 5 los autorizan a notificar y que las reparaciones urgentes en 24 horas hay que resolverlas. Y por el artículo 9, si no se resuelven en 24 horas, el inquilino las hizo y se las cobra al propietario. ¿Y cómo se las cobra? Compensándolo con el próximo alquiler. Entonces, unimos todo eso y ¿qué les va a pasar? Van a tener cada vez que la gente venga a pagarles un alquiler, diciéndole yo te mandé 2 mails, se rompió la canilla, se rompió el termotanque, se rompió la estufa, y yo la hice arreglar porque vos no me contestaste, porque el propietario no me contestó, y el alquiler que era 10.000, ahora en realidad te dejo 2.000 pesos porque pagué 8.000 del arreglo, acá está el plomero, acá está el de la estufa y demás. Y ustedes van a tener que dar la cara frente al propietario diciendo que el alquiler que él venía a buscar en sus expectativas de 10.000 pesos, ahora va a ser un alquiler de 2.000 porque 8.000 lo descontó de gasto. Esto es lo que sucede cuando las leyes están hechas sin mirar cómo funciona exactamente la relación de las partes. Esto es lo que le mencionaba al principio. El legislador hace leyes pensando que él puede cambiar a la sociedad en un sentido filosófico, y la sociedad se maneja o se comporta de una forma que tiene una dinámica propia. Uno debe entender qué es lo que viene pasando para tratar de regularlo o tratar de mejorar esa realidad. Si no, estamos haciendo leyes al estilo, pensemos en los años 30 en Estados Unidos, que estableció la ley seca, ¿no? Prohíbo que se venda y se tome alcohol. Entonces, está claro que la ley no podía resistir porque la sociedad consumía alcohol sistemáticamente.
ahí vamos, ¿no? Ustedes como profesionales van a quedar en el centro de esa disputa. Los inquilinos van a decir, yo mandé el mail, yo hice el gasto, nadie me contestó, entonces ahora lo descuento. Y ahora ustedes van a tener que tener la desagradable tarea de que cuando el propietario pase a cobrar, le dicen, no, en vez de ser 10.000, lo que decía al principio, se llevan solamente 2.000. Eso al principio, o visto en abstracto, parece que beneficia al inquilino. Pero esto a la larga va a generar una gran cantidad de bronca, de discusiones, de disputas, y de alguna manera los propietarios van a tratar de subir el precio para cubrirse de esto que les estoy diciendo, porque esto les va a pasar una vez, 2 veces, pero a la tercera no van a querer que les vuelva a pasar. Entonces, si pensamos que estas leyes van a durar 10, 20 o 30 años, este tipo de cosas se vuelve a autorregular sola. Y esa autorregulación escapa a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y en el medio vivimos una gran cantidad de conflictos en los cuales ustedes dieron la cara, en los cuales ustedes estuvieron en ese centro del conflicto tratando de solucionar las partes. Bueno, vamos a avanzar con alguna otra cuestión muy, muy particular, pero la ley está llena de estas cosas, ¿no? Está llena de situaciones en las cuales se trata de operar directamente sobre la conducta de las personas. Es decir, es casi una visión paternalista de la ley, es decir, ustedes tienen que hacer así, las personas el inquilino tiene que hacer esto, el dueño tiene que hacer aquello, y si no lo hace, lo reto, lo sanciono, pierde el derecho. Deja muy poco espacio para que la sociedad entienda que hay muchas particularidades en una negociación, y ustedes lo saben muy bien, ¿no? Esto tal vez es lo que le faltó a la ley, que los profesionales que mejor conocen a los inquilinos y a los propietarios sean aquellos que direccionen el sentido que tenía que tener la ley. Esto tenía que ser una ley de los colegios de martilleros, ¿no? En vez de una ley propuesta por las asociaciones de inquilinos, ¿no? No porque ellos no sepan, sino porque al estar tan inclinados o tan resentidos en la situación en la que se encuentran, de alguna manera tienden a hacer estas cosas, ¿no? A querer correr tanto el eje para compensar una serie de abusos que seguramente existen, ¿no? Es decir, no hay que ser ciego y decir no existían abusos, sí existían abusos, pero no por existir abusos vamos a trastocar todo el sistema en el cual se va a generar una conflictividad que a la larga, esto podría ser el fin de la charla, yo dudo que esta ley beneficie a los inquilinos. Yo dudo que esta ley sea algo que realmente merezca el nombre de llamarse ley de alquileres. ¿Por qué? Porque en realidad entrecruza una serie de cuestiones jurídicas que lo que va a hacer en un contexto como el actual, de alta conflictividad, de situaciones extremas, en las cuales, como dijimos en otra charla, ¿no? Habría que quemar los contratos actuales y sentarnos de nuevo a repensar esto, porque el mundo que existía hace unos meses ya no existe más. Y no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de 6 o 7 meses. Y esta ley dice que el plazo mínimo va a ser 3 años. Entonces, ahí ya choca. Esta ley nunca tuvo en cuenta este contexto. Tengan en cuenta, por ejemplo, en esa lógica que veníamos hablando, que este decreto 320 del año 2020 estira todo o permite que los inquilinos no paguen hasta el 30 de septiembre. Y cuando empiecen a pagar, no podrán ser desalojados y podrán ser en cuota a partir del mes de octubre del año que viene. Es decir, opera directamente sobre la relación de las partes, pensando que los inquilinos pobres no pueden pagar, lo cual puede ser verdad, ¿no? Pero también olvida que muchos propietarios no son personas millonarias. No es que tienen un alquiler, una casita o un departamento en alquiler porque les sobra, porque tienen millones de dólares, sino que tal vez viven con ese alquiler, que es la realidad básicamente de toda nuestra comunidad de propietarios. En el mercado norteamericano hay grandes empresas que tienen 2.000, 3.000, 20.000 departamentos en alquiler. Son empresas que se dedican a alquilar esto, a ganar dinero con el real estate. Pero en Argentina, la gran cantidad de sus propietarios son personas que tienen 2, 3, 4, 5 departamentos. Piensen que 5 departamentos de un propietario no es una persona millonaria, es alguien que recibe una renta de 10.000,
por departamento, 15.000 quieren, son 60.000, 75.000 pesos al mes. Esa persona vive con eso, o esa persona piensa, si son el estereotipo de personas grandes, reforzar su jubilación. Para eso la gente normalmente en Argentina tiene una propiedad en alquiler, 1, 2 o 3, para reforzar su jubilación en la etapa cuando ya no pueda desarrollar la actividad con la cual vivía. Entonces, un decreto como el 320 que dice algo así, olvida a tal vez 700.000, 800.000 personas que dedicaron su esfuerzo, o muchos años de su esfuerzo y de su vida, para tener 1, 2 o 3 alquileres para vivir en esa etapa. Entonces, ahí es donde está el error, ¿no? Para tratar de resolver un problema de los inquilinos que no pueden pagar, le generan otro problema a otra persona que necesitaba cobrar ese alquiler para vivir. ¿Y saben qué? Ustedes están en el medio de ese conflicto. Ya el conflicto no era la pandemia, el conflicto no es la situación económica, el conflicto es el decreto que genera este tipo de cambio de reglas en la relación de las partes. ¿Por qué? Piensen, por ejemplo, si todos son del ámbito de La Plata tiene, puede ser la capital del empleado público. Muchísimos de sus inquilinos son empleados públicos. ¿Y saben qué? Si bien la pandemia ha sido terrible y demás, los empleados públicos hasta ahora han cobrado el 100% de su sueldo. Y en muchos casos no han tenido que concurrir a sus lugares de trabajo, por lo tanto han tenido menos gastos. Visto en un sentido netamente económico, es absurdo que un decreto les permita no pagar o postergar las deudas o pagar durante meses en cuotas cuando ha recibido su ingreso en el 100%. Y no puede un decreto alterar esta situación masivamente si no hace un análisis profundo. Esto es lo que Miguel le señalaba al principio, para hacer algo hay que tener conocimiento. Y ahí es donde falla, ¿no? Es decir, nuestra clase política puede saber de política, podrá saber de otras cuestiones, ¿no? De alianzas, de encontrarse, de formar, de lo que ellos hacen. Pero cuando un decreto modifica la situación contractual de miles de personas, lo mínimo que deberían hacer es saber o tener conocimiento profundo sobre esa realidad que van a operar, ¿no? Imagínense cuando un artículo como el artículo, no sé, pensemos el 5 de la ley, pone un plazo de 24 horas. Es decir, piensen en el ámbito de La Plata, donde, por ejemplo, entre diciembre, Navidad y enero, la ciudad queda casi vacía. Ah, pero si alguien te mandó un mail el 31 de diciembre, te corren 24 horas para que el propietario resuelva conseguir un plomero, un gasista, el 31 de diciembre al 1 de enero. Y si no, el inquilino ya lo hace y te lo descuenta del alquiler. Bueno, esto es lo que trae esta ley, ¿no? Trae muchas cosas que no se adaptan a la realidad, al menos mayoritaria, de la situación de los alquileres en Argentina. Tengan en cuenta que esa compensación también está en el 1204 bis, es de pleno derecho, es decir, esto va a ser así, ya no se puede discutir. El inquilino viene y dice, yo gasté 8.000 de plomero, yo mandé el mail, nadie me contestó, y acá está la factura y se termina. Y ya no hay mucha vuelta. Entonces, eso es un conflicto. Eso es, a ver, una potencialidad no de un conflicto, de muchísimos conflictos. De muchísimos, porque después vamos a empezar a discutir si el arreglo era que había que hacerlo, si el plomero era urgente o no era urgente, si el aire acondicionado es urgente o no, si la canilla sí, si la canilla no, y eso no puede ser. No puede ser que una ley empiece a regular este tipo de situaciones a ese nivel o a ese grado de profundidad. Hay varios temas más que podemos analizar. El artículo 10 es importante. De alguna manera incluye un artículo nuevo en el Código Civil y Comercial, que es el 1221 bis, y establece esta obligación de que con 3 meses antes de finalización del contrato, cualquiera de los dos puede llamar a negociar. Es toda una novedad porque en realidad esto no estaba prohibido. O sea, y si no estaba prohibido, significa que estaba permitido que las partes tranquilamente, y seguramente muchos de ustedes lo hacían. El problema es que ahora esto se torna obligatorio, y vuelvo a lo que les decía al principio, ¿no? Parece como paternalista, y si no te mandan un mail, y si no te sentás a hablar con el inquilino, o el inquilino te llama y vos, como propietario, no apareces, el inquilino se puede ir y no paga nada. Entonces, a lo poco que vos no cumplís con esa reglita impuesta en el mail que te mandaron,
enseguida viene una sanción, ¿no? Es la lógica del padre, que si no haces lo que el nene no hace lo que el padre quiere, lo reta, viene el castigo. Y acá son profesionales, digamos. Ustedes, ahí me parece que este tipo de cosas no se dijeron en el debate parlamentario. No puede pasar que reciban ese trato, ¿no? De que si yo no contesto, enseguida me puedo ir y no pago nada. Cuando la regla está que cualquier inquilino que se quiera ir tendrá que pagar, dar el mes de preaviso y demás. Lo cual es de toda justicia, porque si había un derecho en expectativa del propietario, también hay un derecho en expectativa del inquilino. Entonces, un contrato debería entender que las dos partes deben ser protegidas, no que uno es el bueno y el otro es el malo, entonces a uno castigo y al otro beneficio en este tipo de situaciones. Porque reitero, cuando el eje se corre tanto desde esta perspectiva legal, genera después una reacción en contrario. Y esa reacción en contrario va a perjudicar a los inquilinos a la larga, porque los desarrolladores no van a querer construir, el propietario no querrá alquilar, y así podemos seguir atando situaciones que en el final de la historia van a desencadenar una situación más desfavorable para el colectivo de inquilinos, que son generalmente aquellas asociaciones que impulsaron este tipo de leyes y las otras, ¿no? Yo he escuchado en varios foros, hasta asociaciones de profesionales o de inmobiliarias decir, bueno, había muchos proyectos de leyes y eran todos malos, y del menos malos nosotros aceptamos este, ¿no? Como una especie de consuelo. La verdad que es, a mí me da sabor a poco tener que aceptar algo en estos términos, ¿no? Desde esa perspectiva, o al menos sin aclararlo. Bueno, podemos hacer el mismo análisis casi con todos los artículos. Desde esa perspectiva, la verdad que cada uno de ellos demanda de ustedes un análisis reflexivo, y la verdad que no les va a gustar, digamos. Es decir, no les va a gustar cómo está tratada su profesión en esta ley. Por ejemplo, no sé, vamos a mirar al azar, ¿no? El artículo 12. Las locaciones sustituye el 1351 del Código Civil. Y al final le agrega una parte diciendo, en la intermediación de locaciones urbanas solo pueden intervenir corredores matriculados. Es decir, en todos los contratos de corretaje solamente pueden intervenir corredores matriculados. Entonces dice, uy, qué suerte, nos reservan una cuota de mercado, una cantidad de contratos donde solo, entonces le quieren decir o vender a las inmobiliarias, esto es solo para ustedes, y nadie se va a meter en este ámbito en el que ustedes trabajan. No, eso ya era de ustedes. Por la ley nacional, por la ley provincial, por la jurisprudencia. Lo cierto es que los únicos habilitados para hacer corretaje inmobiliario eran los corredores matriculados, con título habilitante y en uso de esas facultades. Entonces, que la ley diga, y ahora estos contratos solamente van a intervenir los corredores matriculados, ¿qué significa? Que hay muchos contratos que los están haciendo personas que no son corredores, pero que aún así quieren cobrar la comisión. Es decir, tengan en cuenta que ya esto venía mal, ¿no? Venía mal con la sanción del código en esa frase final, en el artículo 1346, cuando dice que el corretaje lo pueden hacer personas jurídicas. Venía mal en el sentido de que la actividad del corretaje es una actividad personal, indelegable. Para eso ustedes se les exige que sean profesionales, que cursen una carrera, que obtengan el título, que después se matriculen y que después den cuenta de sus actos en el caso de ser denunciado ante un tribunal de ética, con sanciones que pueden llevarlos hasta suspensión o hasta multas económicas o hasta excluirlo. Por eso ustedes pueden cobrar la comisión. Si yo como abogado, como profesor quiero hacer corretaje, no debo o no puedo hacer corretaje. Y si lo hago, en realidad no estoy haciendo corretaje. ¿Se entiende? Es decir, no puede ser que ahora la ley venga a decir que esto solamente van a poder intermediar ustedes, porque eso ya era así por la esencia de las cosas. El colegio tiene una larga tradición en tratar de revalorizar la tarea de los corredores y tratar de perseguir o evitar la tarea de la realización ilegal de la profesión. Es muy raro que aparezca alguien que ejerza la medicina en forma ilegal, es decir, que diga ser médico, que haga tareas de curaciones médicas sin ser médico. ¿Por qué?
porque es un delito, pero no es un delito solamente usurpar el título de un médico, también es un delito usurpar el título de un corredor o un martillero, como lo es de un abogado o de un contador, ¿se entiende? Entonces, que aparezca esto así en el artículo 12, incorporando en el 1351 del Código Civil que solamente podrán realizar el corretaje inmobiliario los corredores matriculados y habilitados, ¿qué pasa? Y las compraventas, entonces ahora las puede hacer alguien que no esté matriculado y va a cobrar comisión. Eso está expresamente prohibido, ¿no? Entonces, sucede esto con la ley. Sigamos pensando. Bueno, el artículo 14 lo hemos mencionado, ¿no? Es el que establece el ajuste, ¿no? Y si la ley era para dar previsibilidad, como lo dijimos, remite a dos índices que en realidad nadie sabe a cuánto se va a ir. Entonces, a la pregunta del inquilino, ¿y cuánto me va a salir el año que viene? Ustedes van a tener que contestar, depende. Depende de cuánto sea la inflación, depende de cuánto sea el RIPTE, y así. Lo cual no van a tener ninguna herramienta para proyectar a cuánto va a tener que pagar el inquilino el mes que viene. Y aún así el propietario también va a tener la incertidumbre. Va a saber que va a cobrar más, porque su alquiler va a subir. Pero las dos partes necesitaban la certeza. Hagamos el ejercicio, no podemos hacerlo hacia adelante porque sería hacer futurología, pero sí lo podemos hacer para atrás. ¿Y saben qué pasa si hacemos este análisis en el año 2019? Los alquileres en el año 2019 subieron en promedio un 30, un 33%. Pero si miramos el índice que nos da del 50% de IPC y 50% de RIPTE, nos da el 46-47%. Es decir, los alquileres el año pasado, regulados por las partes, es decir, con amplia libertad y demás en el sistema anterior, los propietarios le subieron, desde esa lógica, solamente el 33%. Estuvieron por abajo de la inflación, estuvieron por abajo de todo. En cambio, si aplicaran esta ley, esto es irónico, ¿no? Que es la ley que vino a proteger a los inquilinos, debería subirse un 47%. Entonces, esto es lo que no se dijo. Quisieron establecer una forma de actualizar los alquileres o el monto de los alquileres, y en realidad la fórmula elegida es más perjudicial para los inquilinos que ellos mismos decían proteger, ¿no? Esto es falta de conocimiento, ¿no? A ver, habría dos hipótesis, ¿no? O hay mala fe de quien presenta esto, y es un cordero disfrazado de oveja, o hay un profundo desconocimiento. Si analizamos globalmente, entendemos que es una ley que no ha tenido un análisis al menos serio desde esa perspectiva, de una perspectiva concreta, con datos, con estudios y análisis de nuestra realidad. Bueno, quisiera terminar, pero en realidad podemos hacerlo así y nos va a llevar todo el tiempo del mundo. Cada artículo es eso, ¿no? Hay una particularidad, por ejemplo, en el artículo 13 establece garantías, ¿no? O se titula garantías, y dice, en las locaciones habitacionales, el locatario podrá ofrecer al menos dos de estos tipos de garantías, y el propietario está obligado a aceptarlo, ¿no? Otra vez como, yo te ofrezco estas dos y voy a agarrar la que más te guste, y si no, sí o sí tienen que aceptar. Es curioso, ¿no? Uno lleva muchos años tratando de explicar esto, y aún así la ley sigue con estos errores. En el sistema jurídico argentino, y básicamente en el sistema romano y francés, europeo continental, solamente hay dos tipos de garantías, o dos tipos de formas de garantizar, y esas formas son las garantías reales o las garantías personales. No hay otra cosa para inventar, y no se ha inventado en 2000 años algo distinto. ¿Qué significa esto? Que las garantías reales afectan un bien en particular, y ese bien, esa cosa va a estar afectada directamente a el pago de los hipotéticos créditos que se generen. Entonces, en esos supuestos son los casos de prenda o de hipoteca. Se prenda una cosa mueble, por ejemplo un automotor, y en el caso de la hipoteca, se hipoteca un bien inmueble para cumplir con esa deuda. Entonces está directamente afectado ese inmueble y protegido de otros acreedores. Ahora bien, en paralelo, el otro tipo de garantías son garantías personales, y las garantías personales afectan a todo el patrimonio de una persona al momento de hacerse efectiva esa deuda, ¿no? Esto es el ABC
Y uno lo viene diciendo hasta el cansancio, y muchas veces charlando con muchos de ustedes, dicen, no, yo tengo garantía propietaria, me mostró una escritura. Y la ley arranca así, ¿no? El A es la garantía, título de propiedad de un inmueble. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué tipo de garantía es que yo en el mes de junio muestre un título de propiedad? No hay ninguna garantía. Simplemente, no es una garantía porque es una foto, ¿no? Yo, estas obligaciones que asumo hoy en el contrato de alquiler van a ser por 1, 2 o 3 años. Y cuando deje de pagar esos 1, 2 o 3 años y me intimen y aparezca, recién avance en un juicio por el cobro de esos alquileres o por los daños que causó el inmueble, me van a poder embargar. Y en realidad yo no tuve ninguna obligación, y no hay forma de que tenga una obligación de no haberme sacado de mi patrimonio, de no haber vendido esa propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Se utiliza el exhibir un título de propiedad, una escritura de que en el momento, en el mes de junio del 2020, soy dueño de algo, para proyectarlo a que en el 2021, 22 o 23 o 25, alguien me diga, Mauro Leturier era solvente, porque en el 2020 tenía una casa. No funciona así. No funciona así, por un lado, porque deja afuera a una gran cantidad de personas que si alquila es porque no tiene un inmueble, porque la lógica del inquilino es que no tiene su vivienda propia, y la otra es que, aunque lo muestre, es casi una imagen estática de la situación patrimonial de ese momento. Entonces, no garantiza para el futuro cómo seguir. Bueno, el punto B es aval bancario. Ha habido muchos proyectos durante los últimos 20 o 30 años y nadie ha recurrido a los bancos a buscar un aval bancario. Parte de la tradición argentina implica que los bancos no hacen esto gratuitamente. Seguro de caución, mencionamos hoy que si hacemos una lista de lo que las empresas que la gente más disconformes o más queja presenta, aparecen las de telefonía celular y después las aseguradoras. Es decir, no veo que los inquilinos vayan a buscar en las aseguradoras este tipo de productos. Algunas aseguradoras los tienen, pero es casi nulo su utilización. Y bueno, después garantía de fianza o fiador, que es lo que charlamos, y garantía personal del locatario mediante la exhibición de un recibo de sueldo y alguna cuestión así. Esto es normalmente lo que ya están haciendo. Lo novedoso de la ley es que les impone que no pueden exigir más que el equivalente de 5 veces el valor locativo o de 10 en los otros supuestos, ¿no? Entonces, si pensamos o imaginamos en un posible conflicto, en realidad estamos mirando que solamente esa garantía podría cumplir 5 meses de alquiler. Y si ustedes piensan en algún caso que han tenido, que alguien no haya pagado y hayan tenido que hacer un juicio de desalojo y cobro de alquileres y demás, ese propietario seguramente reclamó un monto mucho mayor que 5 meses de alquiler. Entonces, no se entiende bien cuál es el sentido de tratar de establecer esta forma taxativa de que las garantías van a tener que ser así y que el propietario las va a tener que aceptar. Vulnera la esencia básica de los contratos. El propietario no está por qué obligado a aceptar a alguien, por más que le traiga 5 garantías o 10 garantías. Si no le gusta a esa persona, es básico de los contratos y de la libertad contractual. Él va a decir, no quiero y no tengo nada que explicar. En cambio, la redacción del artículo hace pensar que con que le muestre 2 de estas garantías, el propietario al menos tiene que elegir, ¿no? Y eso no es así, no puede ser así. Esto se va a tornar inaplicable. No veo que pueda avanzar en ese sentido. Bueno, la parte final de la ley trae el establecimiento de un programa nacional de alquiler social. Esto no debería tener injerencia en la actividad de los corredores y martilleros porque teóricamente está destinado a proyectos de viviendas sociales donde el Estado sea el motor de esa construcción y demás, y normalmente tienen cláusulas como que no se pueden vender o que son asignados vitaliciamente a grupos vulnerables o hipervulnerables como jubilados o urbanización de villas y demás. No parecería, digo, que los tenga que afectar a ustedes en su profesión, pero bueno, la creación de un instituto que, si vemos por ejemplo la redacción que tiene, las funciones de este programa nacional, y en el artículo 20 le da amplias facultades para hacer lo que sea necesario para cumplir con esto. Entonces ahí hay
podría haber cierto fantasma de una regulación estatal excesiva o que tienda a buscar más bien en los desarrollos inmobiliarios alguna regulación que los afecte al menos tangencialmente. Desde esa perspectiva no hay mucho que ver hasta que no esté la reglamentación, digamos, ahí estaríamos haciendo futurología. Un artículo que no quiero dejar de mencionar, si bien a ustedes tampoco debería afectarlos, es el artículo 16 que establece la obligatoriedad de que estos contratos de locación estén registrados en la FIP. Digo, no debería en principio afectarlos porque todos sabemos que hay que pagar impuestos, los impuestos deben pagarse, que no estemos de acuerdo con los montos, las cantidades, la excesiva presión tributaria, en eso coincidimos, pero lo que normativamente impone el artículo 16 es que esta es una obligación del propietario. Entonces, desde esa perspectiva, los corredores o las inmobiliarias no deberían tener responsabilidad si el propietario incumple. Lo que sí habría que hacer en su tarea de asesoramiento es comentarle esta situación, ¿no? Si miran la redacción, es terrible para los propietarios porque les impone directamente a aquellos que no cumplen las sanciones previstas, ¿no?, por la ley 11.683, que ya establece multas por el mero incumplimiento formal, ¿no? No es que la persona, por ejemplo, que tenga, no sé, 20 departamentos, 10 departamentos, que posiblemente cobra el alquiler y posiblemente tributa el impuesto a las ganancias correspondientes por esos montos, por no haberlo denunciado en este registro es un incumplimiento, un deber formal, y ya por eso lo pueden multar solamente. Es decir, está pagando los impuestos como corresponde, pero aún así lo pueden multar. Esto es lo que tiene nuestro sistema tributario. Y lo otro que tiene ese mismo artículo, que en este caso le genera una complicación, o les va a generar una complicación a los jueces, habría que hacer otro casillero de perjudicados por esta ley en este pequeño punto los jueces, es que cada vez, y los abogados, por consecuencia, cada vez que se genere un intento de judicializar una deuda por cobro de alquileres o por desalojo, el juez, antes de dar traslado, va a tener que informar a la FIP que se ha iniciado un juicio por un cobro de alquileres para que la FIP sepa o controle a ver si el propietario lo tiene denunciado o no. Es decir, se genera una carga o una actividad a través de una ley a un órgano judicial. Los jueces van a tener que mirar y hacer una tarea más, además de resolver ese caso, que es informar a la FIP que se está tramitando algo con cierta persona que está reclamando un alquiler para que la FIP controle si efectivamente lo tiene declarado o no. Eso solamente ustedes podrían decirlo en la etapa de asesoramiento para que la gente lo sepa, pero bueno, no son obligaciones que incumben directamente a su actuación profesional, sino que caen sobre otros profesionales. Bueno, en líneas generales creo que hemos transitado casi toda la ley, obviamente podemos seguir profundizándola, pero me gustaría en realidad escucharlos y charlar con ustedes, a ver qué dudas o qué visión diferente pueden tener algunos de los temas que hemos estado tratando, o algunos que tangencialmente puedan estar vinculados con esta modificación legislativa. Así que por mi parte quisiera agradecerles de nuevo por este espacio para charlar, y bueno, y ponerme a su disposición para lo que necesiten. Tengan en cuenta que esto recién empieza. Digamos, estas discusiones sobre la modificación a los puntos principales de la ley de alquiler va a tener un devenir. Esto va a ir modificándose, esto va a ir transitando un camino, y también nosotros vamos a ser partícipes de esa construcción. Esto no es un tema cerrado, ¿no? Esto falta la reglamentación y falta una adaptación concreta a nuestra situación social y económica sobre todo. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos. Mauro, antes de finalizar, por lo menos antes de finalizar la emisión por YouTube, después continuamos con algunas de las preguntas que quieran hacer los participantes en Zoom, pero hay dos preguntas hechas por quienes en estos momentos están viendo por YouTube. Y una es,
muy importante, algo has dicho vos, es cuál es la base imponible para determinar el sellado y nuestros honorarios. Así fue formulada la pregunta. O sea, Sí. el primer mes, vendría a ser el del todo el primer año, es el que sirve como regla como para multiplicar por 36 y de allí teóricamente sale, digamos, el valor total del contrato, en principio. Como les dije, no está determinado. La ley lo que sí dice es que el valor del alquiler, acorde a lo que se venía diciendo, siempre es un pago único. O sea, el canon locativo de todo el contrato, nosotros o ustedes por costumbre lo hacen por 24 meses. Pero en realidad, de acuerdo al Código Civil, no había ningún problema por hacerlo por 36 meses, por 4 años, por 5 años, por 7 años, hasta por 20 años habilita el Código Civil y Comercial. La ley de locaciones urbanas antes estableció un tope de 10. El nuevo código lo subió a 20 como máximo. Exacto. Es decir, lo que ustedes pongan como tiempo o como plazo es lo que va a servir. El artículo 14 expresamente dice que es un pago único. El problema es que deja de esa cuenta dos variables que todavía no están determinadas, que es el IPC y el RIPTE. Entonces, el punto es, yo estaría, como la misma ley lo dejó abierta, a favor de aquellos que tributan, ¿no? Y en este caso es, yo tengo un valor que va a ser el primer año, y ese valor lo tengo cierto y determinado. No me va a quedar otra, que como también el artículo me dice que tiene que ser un valor único por los 3 años, o por los 4 años, o por 5 años, porque eso sí que es posible, es decir, no hay ningún problema de hacerlo, el valor único va a ser multiplicar eso. Y a lo sumo lo que puede pasar es que tributariamente, si yo tengo muchos alquileres, si yo soy sujeto de ganancias o de otros impuestos, de acuerdo a la 11.386, después tenga que declarar o que el Estado o la FIP me haga un ajuste. Pero eso se hace ex post, porque yo las ganancias del 2020 las voy a tributar en el 2021. Primero me van haciendo retenciones o cosas así. Entonces, en el cálculo de los honorarios, yo haría una proyección. Van a estar sabiendo que en un contexto de inflación del 50% siempre están perdiendo. ¿Por qué? Porque el segundo año debería ser un 40 o un 50% mayor. O sea, si el alquiler hoy es de 10.000, yo tengo un contrato, de acuerdo a tu proyección, la más beneficiosa al deudor, sería de 360.000 pesos, 36 meses. Pero no va a ser ese el monto. Es muy probable que con un 50% de inflación que nos vaya a dar este año, ya el RIPTE y demás va a estar un poquito menos, pero el alquiler para el año que viene, si me permiten, no sé, tirar un dato, podría ser el 40%. Entonces ya el año que viene va a ser 14.000. Y el tercer año, o durante el segundo, el tercero, ¿cuánto va a ser? Y estaremos cerca de los 20.000. Entonces ya estamos en un 100%. Vos calculaste por un alquiler de 10.000, pero el último año se va a estar pagando en aproximadamente algo muy cercano a los 20. Eso habría que buscar algún mecanismo para tratar de... lo que pasa es que yo sé que si ustedes no le cobran al inquilino de entrada, después es muy difícil cobrarle. Pero nada quita a que ustedes después pongan alguna cláusula y decir, bueno, cuando esté el segundo preo vas a tener que pagar la comisión. Pero va a ser muy difícil que se la cobren después. Eso no está prohibido, pero va a ser muy difícil que lo hagan efectivo. Cobrar por el primer año, cobrar por el segundo y cobrar por el tercero. Sí. Y Y teóricamente la ley extendía 3 años porque las inmobiliarias cobran mucho, ¿no? Esto es lo que se escuchaba en el Senado. claro, ¿no? Entonces es una ironía. Si ahora yo les hago los números de cualquiera de las dos formas, el inquilino para entrar va a tener que pagar más. Esto es lo que no notan. Es decir, y a pesar de que reparte el cobro de los honorarios entre propietario 2% y 2% el inquilino. Sí, sí, pero aunque respetemos eso que está bien, o sea, que si en un contrato hay 2 partes, las 2 partes tienen que pagar, eso Exacto. está fuera de discusión, independientemente que muchas inmobiliarias tengan la costumbre de decir, yo le quiero cobrar todo a uno. Bueno, habrá que cambiar costumbres, pero habrá que buscar mecanismos para entender, yo nunca le digo lo que está bien y está mal, ¿no? Yo soy profesor en la Universidad Católica y muchas veces se dan estas discusiones. ¿Está bien? ¿Está mal? Ustedes son profesionales. Entonces ustedes tienen que decidir sabiendo las consecuencias de cada una de sus acciones. Si hago esto, va a pasar esto. Si hago lo otro,
yo le puedo pedir el triple, y si la persona me lo quiere pagar, y si no me lo quiere pagar, también tiene el no. Hay que revalorizar la idea del no. Es decir, en este campo, ¿por qué alguien puede comprar o vender? Y bueno, porque algunos dicen que sí y otros dicen que no. Lo que pasa es que a veces sentimos vergüenza del no, ¿cómo le voy a decir eso? Bueno, es parte de, debería haber una materia como profesional que sea aprender a decir que no. Aprender a decir que no. No Exacto. pasa Bueno, nada. la Sí, última por lo menos para la emisión en YouTube. El tema es, en general se hacen entrega de pagaré por el depósito de garantía. sí. La ley veladamente dice que si no está declarado no es válido ningún pagaré que se le quiera hacer firmar al locatario. Generalmente en los contratos nosotros ponemos que se firma un pagaré en concepto de garantía, de depósito de garantía. Ahora, la duda está cómo se devuelve ese pagaré, que nunca fue hecho en efectivo, actualizado al final del contrato. Uh-huh. Ahí mezcla la ley, ¿no? No ustedes, mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado es, la idea de pedir pagaré, vinculándolo al contrato, no está mal, pero es un contrasentido. Si ustedes estudiaran título de crédito, la idea de pagaré es precisamente que no tenga causa, es decir, tiene causa si yo le firmo el pagaré a Miguel Báñez para alquilarle a Miguel Báñez, pero nada le prohíbe a Miguel Báñez que un día que necesita plata, vaya a una financiera, a una cueva, a donde fuera, a un amigo, y le venda mi pagaré. Nada se lo impide, porque esa es la ilógica, la naturaleza del pagaré, de que sea un título que pueda circular. Y si después aparece y viene Aníbal Fortuna a quererme cobrar el pagaré, ¿saben qué tengo que hacer yo? Pagárselo. Y así funciona el sistema, por más que les parezca duro, injusto y demás. Ahora bien, ¿qué han hecho las inmobiliarias en la lógica de tratar de salir de este brete de conseguir una garantía? Lo que yo llamo un asustatonto, ¿no? Si a la gente deja un pagaré, que pasaba antes, se sentía más, animada a cumplir porque el otro podía ejecutar el pagaré, y en el pagaré no iba a tener defensa, iba a tener que pagar un abogado, entonces le iba a salir más caro. Lo que se hacía es una especie de asustatonto en el sentido de hacer costo-beneficio. Todos somos buenos, pero si tenemos una vigilancia, una espada clavada de Damocles vigilando, vamos a ser un poco mejores. Y así funcionaba el pagaré. Por eso digo que funcionaba. No hubo nunca, a ver, les soy sincero, no hubo nunca una ola de ejecución de pagaré, ni aún en el 2001. No hubo nunca. Entonces, era una versión psicológica. Por ahí aparece alguien, pero trasnochado ejecutando un pagaré. Pero esto se soluciona de otra manera. Es decir, no pasa por ahí. Ahora la ley tomó esa práctica, que tal vez debería haber corregido de otra manera, exigiéndole que el propietario devuelva actualizado el depósito, lo cual es un golpe de gracia a eso que a veces funcionaba del pagaré, que era solamente ser un asustatonto, ¿no? Es decir, bueno, che, portate bien porque el otro tiene un pagaré. Hacé el esfuerzo de conseguir el dinero porque el otro tiene un pagaré que vos le firmaste. Entonces, eso de volver actualizado no se puede hacer, porque el monto del pagaré no es el monto nominal. No es que el pagaré porque diga 10.000, en realidad yo tengo ahí un crédito de 10.000, porque cuando vos se lo transmitís a un amigo tuyo o a una cueva, la cueva no te va a dar 10.000. La cueva te va a dar 5.000, 8.000, dependiendo de la necesidad o del apuro. Entonces, el pagaré es una cosa o un título de crédito que entra en el mercado, no por el valor nominal, sino por el valor que el mercado le quiera dar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy a repotencializarlo si no sé? Esto está directamente pensado en el sentido de que si yo entrego dinero, la única forma de que yo pueda dar actualizado algo, que alguno de ustedes le pida al inquilino una cantidad de dinero, y ese dinero sea en pesos, y ese dinero en pesos yo lo pueda poner en un plazo fijo o en alguna forma de decir, acá está tu platita. Esto va a haber que, y el problema es que le pone la obligación al propietario. Entonces, al final de la historia, la repotenciación en realidad dice, lo puedo afectar al último mes. Ahí yo creo que va a haber que redactarlo, Miguel, en función de decir, el último mes es gratis. Te lo cobro hoy como depósito, ya lo del pagaré casi que va a estar, está tenido como mala palabra, en el sentido que hay que causarlo bien, hay que escribirlo y no escribirlo, no dejarlo volador.
Entonces, Claro. si el pagaré era para ser volador, o sea... Y el es pagaré en como, principio surge un poco para ayudar al inquilino a por afrontar supuesto, gastos en por, su, efectivo, por pero supuesto, después tiene esa vuelta que sí. por supuesto es un poco el asusta. Está claro que el origen de la utilización del pagaré para garantizar contratos de locación de inmueble fue una idea de las inmobiliarias para ayudar a los inquilinos que no tenían una garantía propietaria. Está claro Exacto, eso. Salió con esa idea y está claro que funcionó. ¿Por qué? Porque no hubo olas de juicios ejecutivos, porque eso se registra y se sabría, exacto. sino que simplemente funcionó con esta frase que yo le doy en las clases de asusta tonto, de que la gente, bueno, dame cuotitas y después te voy pagando el pagaré y resolvámoslo amigablemente. ¿Se entiende? Teniendo ahí una Bien, amenaza, pero no, nunca si llegamos a tensar la cuerda. Mauro, Bueno, aquí damos por finalizada la primera parte, te despedimos de la gente que nos ha seguido por YouTube y continuamos con los que nos están siguiendo todavía y tal vez con un montón de preguntas más, si vos sos tan bueno, amable. Y dale, bueno, dale. muchas gracias a todos los que han participado por la emisión de YouTube y volveremos a vernos pronto en la próxima charla. Gracias, Bueno, Mauro. gracias.